¿No son el cable más largo de eso? De la otra. Ya. Vamos en este nivel, ¿cierto? Ya tenemos nuestro servidor controlador de dominio, todos estamos con la misma máquina, yo les copié la máquina a todos, ¿cierto? La misma que estoy usando. Tenemos un cliente conectado a un switch y nuestro servidor le va a entregar los servicios ya sea de IP, DNS, etc. Ya ahí lo puse como muestra varios, pero en realidad por uno basta, ¿vale? Tenemos una segunda máquina que es el NS2 que está apagada y esa máquina la vamos a dejar como secundaria del dominio, ¿cierto? Por el momento no la tocamos todavía, de hecho la dejamos ahí en la topología pendiente. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta máquina? Nuestro servidor controlador de dominio, la que tenemos activa, la idea es que ahora vamos a meter nuestro computador cliente al dominio, lo que no pudimos hacer el otro día, que yo se los tengo listo ya, para que lo hagamos. Y con lo cual tenemos que trabajar con una cuenta de tipo administrador para poder hacerlo. Esta máquina es la que tiene todo, ¿cierto? Es DNS, DHCP y también controlador de dominio de Active Directory, ¿cierto? Ya está lista, está implementada. Ya, así que tenemos lista la implementación. Ustedes hay que ponerse al día, chiquillos, con los talleres también, porque esto ya está avanzado. Ya estamos con estos servicios ya instalados. Empezamos desde la base y ya está el Active Directory funcionando. Ya, para que se pongan al día con los talleres, con los videos y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuestra máquina cliente tiene que ser parte del dominio, ¿cierto? Tiene que ser parte del dominio. Entonces, para ello, nosotros tenemos que comprobar dos cosas antes para que eventualmente funcione nuestro Active Directory, ¿ya? Una de ellas es que revisen la configuración de DNS del servidor en el cual estamos trabajando, ¿ya? Y que aparezca el dominio leica.internal, ¿ya? Y les va a aparecer el dominio con todos los recursos del Active Directory asociados, ¿ya? Cuando no aparecía, ¿ya? Lo que teníamos que hacer como solución, y el otro día se lo explicamos a los chiquillos que están acá, tuvimos que agregar aquí, ¿cierto?, al servidor. Ya, si no te aparece esto, que lo más probable es que pueda pasar, ahora le aparece, ¿cierto? Porque está solucionado. Claro, si no te aparece estas carpetas dentro del dominio DNS, ¿ya? Y te aparece solamente Leica Internal, nunca vas a poder meter tu máquina en el dominio. Entonces les daba un error, ese no encontraba el servidor de dominio, a pesar que todo estaba bien, ¿cierto? Sí. Metíamos bien la máquina y todo. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer ahí? Decía, conectar con el servidor DNS y decirle esta máquina o este equipo, ¿ya? Entonces ahí se buscaba a sí mismo y quedaba como un dominio local, que sería este, y el dominio DNS de Active Directory, que es la misma máquina en realidad, pero una es por el dominio de Active Directory y la otra es un dominio local, ¿ya? De hecho, esta es la que nosotros veíamos solamente y aparecía esto, ¿cierto? Sí, y ahora aparece, ¿cierto?, con todo el DNS del dominio. Sí. Perfecto. Ahora vamos a meter nuestra máquina cliente al dominio, las cuales van a tener que aparecer después en la sección de Active Directory Domain and Service, aquí en usuarios y equipos, ¿ya? Y le van a aparecer aquí como computadores. Yo ya me estoy metiendo algunas, por eso me aparecen ahí disponibles. Ya voy a actualizar para que me desaparezcan y las voy a meter nuevamente, ¿ya? Entonces, vamos ahora a cada uno de nuestros clientes y vamos a meter nuestra máquina al dominio con la cuenta de administrador, ¿cierto?, del servidor. Vamos a las máquinas para que empiecen a aparecer. Cada uno va a ver a su máquina y la vamos a cambiar de grupo de trabajo a dominio. Esto igual, porque todos tenemos el mismo dominio. Exactamente. Es que vamos a meter la máquina con dominio. ¿Por qué los tenemos que tener aisladas? Porque todos tenemos las mismas configuraciones. Cambiarte de grupo de trabajo a dominio. Hacer lo mismo que hicimos el otro día de la vida, lo mismo. ¿Ya? Hay que cambiarse a dominio. Mira, tenés que poner tus propiedades. Y ahora para la carpeta no se este equipo de propiedades. Tienes que estar sobre su bolsa. Ya, antes de anotar el equipo, nombre del equipo, también. Y tienes que colocar el dominio. Pincha el dominio. Y ahora tienes que colocar administrador.
Leica mayúscula. ¿Cierto? Sí. Sí. O de que punto interna en el nombre de dominio. Leica mayúscula o Leica mayúscula. Ah, botón de los dos. Pero te va a aparecer una vez que cierto se meta al dominio. Ahí me aparece, por ejemplo, un cliente Win 7. Ahí ¿Ya? está. Ahí está, el que agregué. Yo estoy haciéndolo con un Win 7 y la información de la máquina. Bien dice acá. Bien dice. Bien, bien. Sí, Pero no, tranquilo. esta es su máquina. Ya, bájate. Hay que Ah, mirar. así como. No, sí. Ya, ándate ahí. Ya, ahora. Donde dice usuario y equipo de. Ya. Ya. Para la administración del Active Directory, nosotros aquí vamos a centralizar todo lo que sean políticas, cuentas, creación de grupos, usuarios y todo lo que nosotros tenemos conveniente. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer es empezar a crear grupos y luego usuarios. ¿Ya? Los usuarios van a pertenecer a grupos. Y si yo aplico una restricción, política o permiso, se la aplico al grupo. Y si el grupo, no sé, pues pertenece al usuario 1, 2, 3, esos usuarios van a asumir esas políticas, ¿ya? Por defecto no hay nada configurado, ¿cierto? Porque no hemos hecho eso, pero sí vamos a comenzar, por ejemplo, a crear grupos y empezar a meter usuarios y después vamos a ver qué pasa con cada grupo y qué permisos puede tener cada uno de ellos, para que veamos cosas distintas. Por ejemplo, a un grupo le vamos a dar restricciones, a otros permisos, y después cuando entremos con los equipos, los computadores, vamos a ver que con la cuenta que entre va a tomar distintos privilegios según el grupo que pertenezca, ¿ya? Entonces, para que comencemos con lo básico, el computador ya está dentro del dominio, que es lo importante, pero ahora nos faltan las cuentas, ¿ya? Así que en Active Directory volvemos a la parte de usuarios y grupos del dominio ahí, usuarios y equipos de Active Directory, ¿ya? Que esta planilla, y aquí nosotros vamos a empezar a trabajar con esa administración, ¿ya? Ya sabemos que tenemos nuestro computador en el dominio, pero ahora nos falta, por ejemplo, empezar a crear grupos y además dentro de los grupos crear usuarios. Si bien hay algunos que ya están hechos, los que están por defecto, vamos a empezar a crear nuestros propios usuarios, ¿ya? Vamos a crear entonces aquí dos usuarios, ¿ya? Para que después los metamos en los grupos y hagamos todo ese asunto en el dominio. Entonces aquí en el dominio, donde dice Leica Windows Internal, me pregunta nuevo, ya yo le digo qué cosa quiero crear, que pueden ser usuarios o pueden ser unidades organizativas. Nosotros vamos a hacer una unidad organizativa que son los grupos donde van a estar los usuarios, ¿ya? Creamos una unidad organizativa, ¿ya? Demarcamos la casilla que dice proteger contenedor, ¿ya? Y vamos a crear una unidad, por ejemplo, que se llame Curicó. Entonces después vamos a crear usuarios y van a pertenecer a la unidad llamada Curicó. ¿Ya? Entonces, unidad organizativa Curicó. Listo. Demarcan la casilla proteger contenedor contra eliminación accidental y va a aparecer la unidad Curicó. ¿Ya? En una empresa, cuando se trabaja con Active Directory, tú vas creando todo según el organigrama de la empresa, ¿cierto? Si la empresa tiene sucursales, yo voy creando unidades que son las sucursales. Y adentro van a ver cosas, desde objetos que son las personas, impresoras, carpetas compartidas y todos los elementos de una red, ¿ya? Aquí se trabaja en INACAP con Active Directory y hay una unidad organizativa por sede. Está Curicó, Rancagua, Talca, etc. Son 28 unidades organizativas y dentro de ellas están los usuarios, ¿ya? Y adentro hay subgrupos, por ejemplo, se dividen. Dentro hay usuarios que pueden ser administrativos, docentes, alumnos, personal externo, etc. Entonces, tú vas viendo que dentro de tu dominio vas armando un árbol de cosas y cada uno va a tener una estructura, ¿ya? Aquí vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer dos unidades. Una que se llame Curicó y una que se llame Talca. Segunda unidad organizativa. ¿Ya? Talca. Y la segunda, Talca, demarcar la casilla desproteger, ¿ya? Y le damos a aceptar. ¿Vale? Adentro de Curicó, ¿ya? Vamos a hacer un doble clic. Aquí estamos dentro de la unidad Curicó, ¿ya? Vamos a crear un usuario adentro. Ahora, yo los usuarios los puedo crear y moverlos a distintas unidades, ¿cierto? Tomar y arrastrar. Entonces, en Curicó vamos a crear un usuario, ¿ya? Usuario, ¿ya? Que se llame Demo 1,
Demo 1, nombre de Demo 1, y abajo el nombre de inicio de sesión, Demo 1. Entonces fíjense que ya tenemos un usuario que va a tener un nombre de dominio que va a ser demo1@leica.interna, y esto va a estar asociado a los sistemas de intranet, correo y todo lo que tú quieras crear en tu empresa. Ya dentro del dominio, ¿cierto? Leica.interna. Ya, luego marcamos donde dice la contraseña nunca expira. Nunca expira. Y le vamos a crear una contraseña. Como no tenemos una política definida, por defecto nos va a pedir 8 caracteres. ¿Ya? Eso lo podemos cambiar después. Por ejemplo, quiero crear una política que diga que la contraseña debe tener 12 caracteres. O que debe ser solo números, por ejemplo. O sea, tú creas una política. Pero por defecto, como no hay nada configurado, son 8 caracteres. Así que generen una contraseña, como ustedes quieran, pero le va a decir, si le faltan parámetros, se las va a rechazar. Aquí cada uno va a generar la contraseña del usuario. ¿Ya? ¿Ya? Y le decir si pasa o no pasa la prueba. Le decir que use mayúscula, etcétera, ¿cierto? Le puso la lista del flu. Le puso la lista del flu. Una lista con flor. Pero ¿por qué poní mayúscula si te escribe un número? Ojo, es que dice que la estructura dice, mira, debe contener longitud. A ver, vamos. ¿Puedes escribir? Efectivamente. Oh, ¿verdad? Digo por eso, efectivamente. Ya. Vamos a jugar la mía. Y, ¿cierto? Crean el usuario. Ustedes le pusieron su contraseña, el usuario sabemos que es demo 1, pero cada uno le puso un password, ¿cierto? Ya. En la unidad organizativa Talca vamos a crear otro usuario. Aquí se llama demo 2. Y si quiere usa la misma clave. Otro usuario, demo 2. Ya. Nombre de usuario de sesión, demo 2. Y hace lo mismo dentro del dominio leica.interna. Recuerden que lo único que va a tener los permisos o va a poder cambiar la clave de este usuario es usted como administrador del dominio. Claro. Desde el servidor, ¿cierto? Perfecto. Ahí tenemos ya 2 usuarios. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una configuración o una política directa en los usuarios. Estas políticas se llaman plantilla administrativa, las vamos a empezar a configurar después en la otra clase. Yo les dejé un taller para que trabajemos en ello, para que practiquemos, pero me interesa primero que hagamos una política directa, así sencillo. Por ejemplo, al usuario demo 1, mira, demo 1, y aquí es importante que los equipos tengan la hora y fecha actualizada, porque nosotros podemos controlar el tiempo y los parámetros de acceso al dominio o a los sistemas del dominio, así que entre en tal horario, por ejemplo, a iniciar sesión. Por ejemplo, dentro de Curicó, a demo 1, te vas ahí a clic derecho, propiedades, al usuario, demo 1, y hay una pestaña donde te va a indicar, por ejemplo, la cuenta, y ahí te dice, por ejemplo, horas de inicio de sesión en el dominio. Y está marcado, por ejemplo, los periodos en los cuales el usuario puede iniciar sesión en las máquinas que estén asociadas al dominio. Por ejemplo, por defecto, él puede entrar de cualquier día, en cualquier horario, porque están marcadas las casillas con azules. Entonces tú podrías limitarle, por ejemplo, en blanco serían acceso denegado. Por ejemplo, si yo quiero que él entre de las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde, de lunes a viernes, mira lo que le digo, yo marco lo contrario. Por ejemplo, digo hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, y estos bloques los dejo en blanco. Entonces, él va a entrar en los bloques que están en azul. ¿Ya? Y no quiero que entre ni de sábado ni de domingo, y también los marco en blanco. Y que entre, por ejemplo, hasta las 18 horas también. Ahí. Entonces, y ahí lo digo, por ejemplo, los inicios permitidos solo en blanco y los inicios denegados. Si tú le dices, por ejemplo. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, le dije, este usuario dice puede entrar de lunes a viernes en tal bloque horario. Ya, 18 a 12, por ejemplo. Ya. Ay, no digas todo. Desde lunes. Como tú quieras, hacerte un ejemplo solamente. Tú juegas con el horario, ¿ya? Lo que quieres permitir y denegar. ¿Ya? Y al otro usuario hazle un bloque diferente, por ejemplo. No sé, pues en otro rango horario. ¿Ya? Hora de inicio de sesión, ¿cierto? Y tú le marcas los bloques horarios. A eso no me lo vamos a aplicar al mundo. Por ejemplo, el otro usuario le dice que le dice un bloque más corto, de 3 a 9, ¿ya? Y el otro, por ejemplo, era de 12 a 8, ¿no es cierto? Un bloque horario de inicio de sesión. Entonces, estas cosas tú las puedes empezar a programar, ¿ya? O estas políticas después yo las puedo aplicar al grupo para que todos los usuarios que pertenecen al grupo, por ejemplo, si yo se le aplicara aquí al grupo, le afectaría a todos los que están dentro, ¿ya? Ahora se lo hicimos directa a los usuarios, ¿cierto? Y vamos a probar, pues. Vamos a ver qué pasa cuando entramos con un horario y otro. Entonces van a iniciar sesión en el dominio con un usuario y después entramos con el otro. En los PCs. Cuando un usuario, ustedes dicen, ¿sabe que un usuario se fue de vacaciones, por ejemplo, está con licencia y no quiere que entre a tus sistemas, porque esto podría estar validándose remotamente, por ejemplo, de la casa con el computador de la empresa, tú, en vez de eliminar un usuario, lo recomendado es deshabilitarlo. ¿Ya? Entonces ahí tú las propiedades en el perfil, en vez de decirle, como te menciono, eliminarlo, lo mejor es deshabilitarlo temporalmente. ¿Por qué es mejor deshabilitarlo? ¿Ya? O bloquear o desbloquear la cuenta, porque si tú la eliminas, por ejemplo, le digo eliminar usuario, como dice ahí, eliminarlo, tú le vas a eliminar todo lo que tenga asociado a esa cuenta. Imagínate, correo electrónico, acceso a intranet, conexión a la red inalámbrica, todos los sistemas que están en ese orden, que se validan con tu cuenta. Por eso no puedo tener. Claro, NN. Entonces, aquí ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, si un alumno, no sé, pues congela, no se le va a eliminar la cuenta porque él va a entrar después de un semestre posterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se deshabilita. Si usted no paga, se deshabilita. Claro. Entonces tú no puedes entrar a ninguna plataforma, ver tu nota, nada, porque estás deshabilitado, pero no estás eliminado. Y después, obviamente, cuando tú te pones al día, se habilita la cuenta. Al estar deshabilitado, inténtalo. Por ejemplo, deshabilita un usuario, entra y le dice que usted, su cuenta, no está apta para entrar. Claro. Y si quieres validarte, dice, no puedo. Lo deshabilité. Si por ejemplo, por algún motivo, chiquillos, su política o cambio no se ve reflejado inmediatamente, tienen que forzar el cambio con un comando. ¿Se acuerdan cuál era? El GP update /force. Ahí. Si por ejemplo hiciste una política, porque ahora es para un usuario, pero imagínate hacer una política que le recae a 10.000 usuarios, tienes que forzar la política con el comando GP update /force. Y ahí tú la actualizas lo más rápido posible. Porque tú dices, oye, hice recién el cambio, pero todavía no lo veo. Fuérzalo con el comando. ¿Ya? Y por ejemplo ahí deshabilité al demo 1. Pues eso cuando lo regresa. No, pero a nosotros se nos tocó. Claro, eso, claro. Ando para allá. Tiene tuto. Tú no estás enfermo, pero el otro no sé qué otro tiene. Ahí, ¿cuántas estás habilitadas? Perfecto. No pagó, está bloqueado. Todo lo que sea administración, cambiar contraseña y todo lo haces tú en el servidor, ¿cierto? Tú lo manejas. Por ejemplo, miren, ahora
de hecho, con unos talleres que vamos a hacer el viernes, yo les quiero igual plantear algunas cosas. ¿Dónde se cambian esas políticas? Las políticas. Para que ya vayan revisando. Por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Me gustaría hacer política a los grupos, a los usuarios. Hay una herramienta, ¿ya? Que dice administración de directivas de grupo. Aparece, ¿cierto?, en el menú principal donde dice herramientas. ¿Ya? Administración de directivas. Sí. ¿Ya? Sí. Esa herramienta te permite abrir, ¿cierto?, las plantillas de políticas que vienen ya hechas. ¿A qué me refiero? Que hay más de 5.000 diferentes, pero tú puedes hacer la tuya personalizada, ¿ya? Esas políticas pueden ir desde no cambiar el papel tapiz hasta no instalar programas, por ejemplo, o por ejemplo que te cargue ciertos privilegios con respecto a la administración de los equipos, ¿ya? Bloquearte los puertos USB, no sé, dejarte un tapiz corporativo que no lo puedas cambiar. O sea, ahí tú vas a ver que hay un sinfín de cosas. Entonces las directivas de grupo, ¿ya? Lo que tienes que ver ahí, mira, fíjate ahí, cuando tú pinchas ahí, no sé si ven su bosque, pueden actualizarlo, si no le aparece todo. Vean el bosque que se llama Leica Internal, dominio, y dentro del dominio te van a aparecer las unidades que creamos. Sí, sí. Ahí están. Curicó Talca, por ejemplo. Perfecto. Entonces ahí tú, por ejemplo, Curicó Talca te pregunta lo siguiente: crear una GPO, que son las Group Policy, las políticas, a este dominio y vincularlo acá, ¿cierto? O tomar una que ya exista, ¿ya? Tú puedes hacer las dos cosas, crear una nueva o vincular una que exista. Entonces, por ejemplo, crear una nueva a veces, a mi parecer, es lo que se demora un poco más, pero te quedan para lo que te necesitas. Por ejemplo, viene el gerente y te dice, ¿sabe qué? Yo quiero que el papel tapiz por todo este mes sea de las fiestas patrias, por ejemplo. El logotipo de las fiestas patrias, y que nadie lo pueda cambiar en toda la empresa. Un gerente te puede decir eso, ¿cierto? Estamos de aniversario, quiero que ponga el papel tapiz. Y ahí yo diría una política, tendría la foto del papel tapiz, y haría una política que para todos los que pertenecen a ese grupo, el fondo de pantalla siempre sea ese papel tapiz. Y no hay forma de cambiarlo. O por ejemplo, ¿sabe qué me dicen? Estoy aburrido de que conecten pendrive e infecten los computadores de la red. Bloquear los puertos USB, por ejemplo. O que no instalen programas, o regular el ancho de banda de la cuenta, para que no consuma todo el ancho de banda cuando se conecte a internet, por ejemplo. Todas esas cosas se pueden hacer, ¿ya? Entonces, como les digo, yo prefiero, así como hacer algo a la medida, hacerlo nuevo, o puedo tomar las políticas que ya están y son estas, las Default Domain Policy. Por ejemplo, cuando a ti te dice Curicó, dice vincular una GPO existente o crear una nueva. Pero por ejemplo, si yo en Curicó le digo vincular una GPO existente, ahí están las que son por defecto arriba, ¿te fijas? Una de esas. Ahora, si yo la vinculo, va a tomar lo que está hecho. Pero yo le podría decir ahora, ¿sabe qué? Quiero editar esta y quiero que se aplique después a Curicó. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Voy a editarla, la default. Tú puedes crear una con un nombre, ¿cierto? Una política a la medida y le vas agregando parámetros. Y por ejemplo, mira, edito la primera, ya, editar, y te abre un menú y ahí están las políticas. Y estas políticas pueden ir al equipo o pueden ir a las cuentas. Y fíjate en lo que puede aparecer acá. Mira, por ejemplo, en directivas de equipo, configuración de Windows, y te aparecen un sinfín de cosas que pueden permitir, denegar, agregar. Por ejemplo, la instalación de software. Por ejemplo, quiero que todos los computadores tengan un programa instalado el día lunes. Mira, y yo le digo, ¿sabe qué? Jefe, lo voy a hacer, pero no voy a ir computador por computador. Y mira lo que hago acá. Le digo que a la política, instalación de software, nuevo, paquete, y voy a buscar un instalador de un programa, ya, un punto .exe algo, y significa que todos los equipos cuando inician sesión van a tener ese programa instalado. Todos. ¿Ya? Y después que tengo esa política modificada, se la aplico al grupo o al objeto que yo quiera. ¿Ya? Hay directivas, por ejemplo, aplicadas a los usuarios, las cuentas, hay preferencias de todo tipo. Y ahí te aparece, por ejemplo, mira esta, de aplicaciones, por ejemplo. ¿Qué aplicaciones quiero que tengan por defecto los usuarios?
aplicaciones del dominio, quiero que tenga el Office y tales cosas, y que no puedan cambiar ni instalar cosas nuevas. Y yo les digo, ¿qué software van a ser los que va a tener la cuenta? Y tú te cambias de computador y dices, el computador le falta el, no sé, el WinRAR. Es que tu cuenta lo tiene asociado al WinRAR, y te vas a otro computador y tampoco tiene el WinRAR, y no es el computador, es la cuenta la que lleva los programas. Entonces van a empezar a aparecer muchas directivas de todo tipo, como les digo, hay muchas que ustedes se van a dar cuenta y que las pueden aplicar, ¿ya? Hay una, esa que se llama basada en calidad de servicio. Ahí tú podrías jugar un poco con el ancho de banda, por ejemplo, para los usuarios, ¿ya? Configuraciones del panel de control, por ejemplo, para ocultarte paneles, agregarte permisos y otras cosas. Entonces, cuando tú ya tienes modificadas tus políticas, les digo, saben que ya las terminé. A ellos le diría al grupo Curicó, vinculo esa política que edité, por ejemplo, y a él le va a estar asociado. Entonces, Curicó, o todos los que pertenezcan a Curicó, según las políticas que tenga esa plantilla, son las que se van a ver reflejadas. ¿Vale? Ahora yo tomé una por defecto. La idea de esto es hacer una política nueva desde cero, agregarle lo que tú necesitas y vincularla a ese grupo. ¿Ya? Yo después, ¿cierto? La puedo desvincular o la elimino del grupo. Le digo, chao política, y le digo, ¿sabe qué? Yo quiero crear una nueva. Ya, una nueva. Y ahí le doy un nombre, ¿cierto? Y la hago y la asocio. ¿Vale? Por defecto. ¿Bien hasta ahí, chiquillos? Ya. Lo último, ¿cierto? Para ir ya terminando esta parte, vamos a hacer la parte 2 del laboratorio el día viernes. ¿Cómo saco una máquina del dominio? Porque esta máquina quedó vinculada, por ejemplo, al dominio Leica. Entonces, para sacarla del dominio, van a tener que entrar a la máquina con la cuenta de administrador del equipo y cambiarla de dominio a grupo de trabajo. Vamos a hacerlo, para que aprendan cómo la máquina la remuevo. Si yo la dejo asociada al dominio, siempre va a tomar las políticas de acá, ¿ya?